A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué es lo que hace que un ejército sea realmente una superpotencia hoy en día? ¿Y cómo sería una tercera guerra mundial si estallara mañana? En los próximos minutos vamos a meternos de lleno en las claves del poder militar moderno y a explorar esos escenarios que, la verdad, podrían cambiarlo todo. Y bueno, para empezar, hay que hacerse la pregunta del millón. En pleno siglo XXI, ¿qué es lo que de verdad le da poder a un ejército? Porque, ojo, la respuesta ya no es tan fácil como antes. Ya no vale con simplemente contar soldados y tanques. La cosa se ha vuelto mucho más compleja. Exacto. El concepto de poder militar ha cambiado por completo. Se ha redefinido. Hoy en día, la fuerza de verdad, la que cuenta, no se mide solo en un campo de batalla clásico. No, no. Se mide a través de factores muchísimo más enrevesados y, sobre todo, tecnológicos. Vale, entonces, ¿cuáles son esos factores? Pues básicamente todo se apoya en 4 pilares. Fijaos, el primero, la tecnología punta. Estamos hablando de inteligencia artificial, de drones, que son tan o más importantes que los cazas de combate. El segundo, la capacidad nuclear, que a día de hoy sigue siendo, digamos, el gran no te atrevas. El tercer pilar es la logística global, o sea, la capacidad de mover tus piezas y proyectar tu fuerza a cualquier rincón del mundo. Y por último, pero no menos importante, la influencia geopolítica, porque las alianzas, el poder de convencer, eso multiplica tu fuerza militar de una manera brutal. Bien, con estos 4 pilares en mente, vamos a ver quiénes son los que mandan en el tablero mundial. ¿Qué naciones dominan hoy el panorama militar? Vamos a conocer a los protagonistas. Si ponemos las cartas sobre la mesa y comparamos a los tres gigantes, vemos que cada uno juega una cosa muy distinta. Por un lado, Estados Unidos, su poder se basa en un presupuesto que es una barbaridad y un dominio tecnológico apabullante. Además, tiene la famosa triada nuclear. Puede lanzar un ataque desde tierra, mar y aire. Luego está China, que está invirtiendo una cantidad de dinero bestial para ponerse al día, sobre todo en tecnologías que rompen el tablero, como los misiles hipersónicos y la ciberguerra. Y finalmente Rusia, que aunque su economía no da para tanto, lo compensa con 2 cosas, el arsenal nuclear más grande del planeta y una experiencia tremenda en lo que se conoce como guerra híbrida. Y claro, estas diferencias se notan en su forma de pensar, en sus doctrinas militares. Estados Unidos sigue pensando a escala global. Su objetivo es poder actuar rápido y con precisión en cualquier parte del mundo, ya sea para defender a sus aliados, como la OTAN, Japón o Corea del Sur, o para controlar las rutas comerciales. Mientras tanto, China y Rusia tienen un enfoque más regional. Se centran en dominar sus zonas de influencia, lo que podríamos llamar sus patios traseros, el Indo-Pacífico para China y Europa del Este para Rusia. Y para eso usan la presión tecnológica y todo tipo de tácticas no convencionales. Pero ojo, que el mundo no acaba en estos 3. El tablero es mucho más complicado. Hay otras potencias que tienen un papel fundamental. Por ejemplo, el Reino Unido, que destaca por su inteligencia y sus fuerzas especiales de élite. O Francia, que tiene su propia capacidad nuclear, algo que es clave para la autonomía de Europa. Luego está Japón, que es una potencia naval y tecnológica de primer nivel en Asia. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la India, un gigante en todos los sentidos, con un arsenal nuclear en crecimiento y un peso estratégico que no para de aumentar. Y si vamos más allá de las grandes potencias, nos encontramos con otros actores que meten en la ecuación riesgos muy concretos. Si hablamos de riesgo nuclear, el nombre que a todos se nos viene a la cabeza es Corea del Norte, por lo impredecible que es. La tensión regional tiene su epicentro en Oriente Medio, con esa rivalidad constante entre Irán e Israel. Luego, en la guerra asimétrica, actores como Irán son verdaderos especialistas, y en la lucha por el control geoestratégico tenemos a potencias como Turquía que intentan dominar puntos clave del mapa. Como veis, cada uno añade su propia pieza a este puzzle tan complejo. Bueno, ya hemos visto el quién. Ahora toca lo más peliagudo, el cómo y el dónde. Vamos a analizar los 3 escenarios que los expertos consideran más probables. Las 3 chispas que podrían, de verdad, prender la mecha de un conflicto mundial. El primer punto caliente, y quizá el que más quita el sueño a los estrategas de medio mundo, está en el Indo-Pacífico. Y sí, como muchos estarán pensando, hablamos de Taiwán. ¿Y cómo podría liarse? Pues el detonante sería que China intentara tomar el control de la isla por la fuerza. Eso casi con total seguridad haría que Estados Unidos interviniera, junto con sus aliados en la zona, como Japón, Corea del Sur y Australia. A partir de ahí, la escalada sería vertiginosa. Estaríamos hablando de un conflicto naval a escala global y al mismo tiempo de ciberataques masivos contra las infraestructuras de todos. Un caos. Vamos con el segundo escenario. Nos movemos a un frente que, por desgracia, ya hemos visto lo volátil que puede ser últimamente: Europa del Este. Aquí la chispa saltaría por un enfrentamiento directo entre tropas de Rusia y de la OTAN. Podría ser por un error, un malentendido, o porque un ataque híbrido se va de las manos. La consecuencia sería inmediata y terrible: una movilización masiva de tropas por toda Europa. El continente entero se pondría al borde de una guerra total. Y nos queda el tercer posible polvorín.
Una región que es una mezcla explosiva de tensiones históricas y recursos vitales para el mundo entero. Oriente Medio. En este caso, el detonante sería un choque frontal entre Irán e Israel, algo que sí o sí arrastraría a Estados Unidos al conflicto. Pero aquí el arma más peligrosa no serían solo los misiles, sería la economía. Imaginemos un bloqueo del estrecho de Hormuz. El grifo del petróleo mundial se cerraría de golpe, provocando un colapso energético global. Y claro, en medio de ese caos, otras potencias aprovecharían para mover ficha y sacar tajada. Ya hemos visto los dónde. Ahora vamos a analizar el cómo. ¿Cómo sería esa guerra? Vamos a diseccionar la anatomía de un conflicto global moderno, para entender sus fases y por qué la tecnología es la protagonista absoluta. Pues bien, un conflicto de este tipo seguiría una especie de escalera, una escalada más o menos predecible. Todo empezaría con la guerra invisible, ciberataques para paralizar al enemigo y campañas de desinformación para confundirlo. El siguiente paso serían los ataques a distancia, con enjambres de drones y misiles hipersónicos. La tercera fase ya sería la batalla por el control del mar y, muy importante, del espacio. Solo después de todo eso, y seguramente de forma muy limitada, llegaríamos a ver combate en tierra. Y por encima de todo, como una sombra constante, la amenaza final, el riesgo de que todo acabe en un conflicto nuclear. Hay un concepto que lo une todo, la guerra híbrida. Hay que olvidarse de la idea de una declaración de guerra formal y una invasión al día siguiente. No, esto es otra cosa. Es una estrategia que lo mezcla todo. Ciberataques, noticias falsas, presiones económicas, operaciones especiales, todo a la vez, haciendo que la línea entre la paz y la guerra sea cada vez más borrosa. Y esto nos lleva a una conclusión que es, cuanto menos, inquietante. Los primeros objetivos en una guerra moderna no serían tanques o cuarteles, no. Serían las cosas que usamos todos los días. Los sistemas financieros para que no funcione el dinero, las redes eléctricas para dejarnos a oscuras y los satélites de comunicaciones para dejarnos incomunicados. El objetivo es clarísimo, paralizar a la sociedad desde dentro antes incluso de que se haya disparado un solo tiro. Y lo más increíble de todo es que este equilibrio tan tenso pende de un hilo. Solo hace falta un error, un solo error de cálculo, un único paso en falso de cualquiera de los grandes jugadores y la escalada podría ser imparable, irreversible. La estabilidad mundial, la verdad, es mucho más frágil de lo que nos gusta pensar. En resumen, si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, es esta. Una tercera guerra mundial no tendría nada que ver con las que hemos conocido. Sería una guerra de información, de tecnología, de misiles y, por supuesto, de economía. Y aunque es verdad que las grandes potencias se esfuerzan para que no ocurra, la pregunta final queda ahí, flotando en el aire. ¿Está el mundo realmente preparado para afrontar las consecuencias si, un día, todos esos esfuerzos fracasan? Es algo en lo que sin duda merece la pena pensar.